Imagina despertar cada noche sin saber si puedes confiar en quien más amas. Esa era mi realidad, viviendo junto a alguien que parecía cuidar de mí, pero en secreto me estaba haciendo daño. Cada sonrisa escondía un peligro que yo no podía imaginar. La incertidumbre y el miedo se volvieron parte de mi rutina diaria. No podía dejar de preguntarme si algún día descubriría la verdad. Cada noche era un desafío, una prueba de paciencia y supervivencia. Al principio, todo parecía normal, como una relación común y corriente, pero poco a poco, comenzaron a aparecer señales que no podía ignorar. Cansancio extremo, confusión y cambios inexplicables en mi cuerpo. Cada detalle me hacía sospechar que algo estaba mal. La sensación de que algo oscuro se escondía detrás de su sonrisa crecía cada día. Comencé a sentir miedo, pero también la necesidad urgente de actuar y descubrir la verdad. Nunca pensé que tendría que convertirme en alguien astuto para protegerme. Cada noche era un juego de ingenio y observación. Fingir confianza mientras reunía pruebas se volvió mi única estrategia. La adrenalina y el miedo se mezclaban en cada segundo. Sabía que un solo error podía ser peligroso, pero también sabía que debía actuar. Cada pequeño gesto de él era una pista que me acercaba a la verdad que necesitaba. A medida que las noches pasaban, mi determinación crecía. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi seguridad estaba en riesgo. La paciencia se convirtió en mi aliada más poderosa. Cada observación, cada detalle, era un paso hacia mi liberación. Sabía que descubrir la verdad cambiaría todo. Mi mente no descansaba, buscando la manera de protegerme y confrontarlo en el momento justo. Esta historia no es solo sobre miedo, sino también sobre fuerza y resiliencia, sobre cómo enfrentar situaciones extremas con astucia y valentía. Cada decisión tomada con claridad puede salvarnos de situaciones peligrosas. Aprender a confiar en nuestra intuición es clave para protegernos. Esta es una historia que revela cómo el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos, y cómo, enfrentándolo, podemos recuperar nuestro control y libertad. Si alguna vez sentiste miedo o inseguridad en tu propia casa, esta historia te hará reflexionar. Te mostraré paso a paso cómo descubrí la verdad, enfrenté la manipulación y recuperé mi vida. Cada detalle te acercará a la experiencia real de alguien que decidió no quedarse. Desde hacía meses, algo en la rutina de mi hogar me parecía extraño. Cada noche, mi esposo insistía en que tomara mis vitaminas antes de dormir. Al principio, confié en él y acepté sin cuestionar, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Empecé a notar cambios sutiles en mi comportamiento. Sentía cansancio extremo y confusión constante, cosas que antes no experimentaba. Intenté hablar con él, pero siempre tenía excusas rápidas. Es solo para tu bienestar, repetía con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Me sentía atrapada entre el miedo y la necesidad de entender. La confianza que alguna vez existió se estaba erosionando. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando pistas sobre lo que realmente me daba. Cada pequeño detalle comenzó a encajar en un patrón inquietante. Un día, encontré frascos ocultos en su habitación. No eran vitaminas, eran pastillas que ni siquiera reconocía. El corazón me latía con fuerza mientras los examinaba. Empecé a sentir miedo real, el tipo que te paraliza por dentro. La idea de que alguien en quien confiaba podría quererme hacer daño era aterradora. Necesitaba un plan para descubrir la verdad sin ponerme en peligro. Decidí hablar con amigas cercanas sobre lo que estaba pasando. Sus reacciones confirmaron mis peores temores. Todas coincidían en que debía tener cuidado y protegerme. Fue entonces cuando comprendí que no podía enfrentar esta situación sola. La sensación de vulnerabilidad creció, pero también la determinación de actuar. Mi mente empezó a trazar estrategias, buscando cómo exponer la verdad. Cada noche, mientras me ofrecía las pastillas, mi mente trabajaba en secreto. Observaba sus gestos, sus palabras, sus pequeñas mentiras. Me sentía como una detective en mi propio hogar, intentando reunir evidencias. Sabía que cualquier error podría ser peligroso. La tensión se hacía más fuerte, pero también crecía mi confianza en que descubriría la verdad. Cada indicio que encontraba me acercaba a la decisión que cambiaría mi vida. Finalmente, comprendí que debía actuar de manera astuta y planificada. Fingir que confiaba en él mientras investigaba era mi única opción. Sentí una mezcla de miedo y adrenalina, como si mi vida estuviera a punto de transformarse. La realidad de la situación me golpeaba con fuerza, pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Todo estaba a punto de cambiar en la noche, que decidiría confrontar lo desconocido. Decidí que la única manera de descubrir la verdad era aparentar que todo estaba bien. Cada noche, tomaba las pastillas frente a él, mostrando una sonrisa que no sentía.
Mi corazón latía rápido mientras simulaba tranquilidad. Sabía que cualquier sospecha de mi parte podría ponerme en peligro. Cada gesto debía ser convincente, cada palabra cuidadosamente elegida. La tensión era intensa, pero también estimulante, como caminar en la cuerda floja. Mientras fingía, prestaba atención a cada detalle de su comportamiento, cómo sostenía el vaso, cómo miraba alrededor antes de acercarse. Cada pequeño movimiento podía ser una pista crucial. Comencé a registrar mentalmente todo lo que sucedía, como un diario secreto. Me sentía como si estuviera en un juego peligroso, donde cada error podía ser fatal. La paranoia y la intuición se mezclaban en mi mente. Por las noches, después de tomar las pastillas, me quedaba observando sus reacciones. Él no sospechaba nada, y eso me daba ventaja. Cada mirada suya era un pequeño triunfo silencioso. Sentía que el control estaba, por fin, un poco de mi lado, pero también sabía que la situación podía cambiar en un instante. La ansiedad no desaparecía, siempre estaba presente. Cada noche era un reto a mi ingenio y coraje. Mientras fingía, empezaron a aparecer recuerdos de momentos extraños, situaciones que antes pasé por alto, pero que ahora tenían sentido. La sensación de traición se intensificaba con cada descubrimiento. Me sentía atrapada entre el miedo y la determinación de actuar. Cada noche era un recordatorio de que debía mantener la calma. La estrategia era simple pero peligrosa: observar, analizar y esperar el momento adecuado. También noté cambios en su comportamiento que nunca antes había percibido. Pequeños indicios de nerviosismo, gestos que delataban su verdadera intención. Cada pista aumentaba mi certeza de que algo oscuro se escondía detrás de su sonrisa. Sentía una mezcla de miedo y satisfacción al confirmar mis sospechas. La preparación mental se volvió crucial. Sabía que debía estar lista para cualquier reacción inesperada. Finalmente, comprendí que fingir no era solo una táctica, sino un escudo. Cada noche que pasaba, fortalecía mi resolución y claridad. Me sentía más segura de mí misma, a pesar del peligro constante. La paciencia se convirtió en mi aliada más poderosa. Entendí que el momento decisivo estaba cerca, y debía estar preparada. Cada acción, cada gesto, cada mentira fingida me acercaba a la verdad que cambiaría todo. Llegó la noche que había estado esperando con tensión y miedo. Tenía que actuar con cautela, fingiendo que todo era normal. Él, confiado, me ofreció las pastillas como siempre. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía el vaso frente a mis labios. Cada segundo se sentía eterno, como si el tiempo se detuviera. Sabía que cualquier movimiento en falso podía cambiarlo todo. Decidí fingir que las tragaba sin problemas. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina al hacerlo. Mientras él no sospechaba nada, yo observaba cada gesto, cada respiración. Su confianza era mi ventaja más grande en ese momento. Todo debía parecer natural, pero mi mente estaba alerta a cada detalle. Sabía que estaba a punto de descubrir algo crucial. Mientras él se relajaba, noté un cambio sutil en su mirada, una combinación de impaciencia y ansiedad que no había visto antes. Algo dentro de mí me decía que la verdad estaba cerca. Cada movimiento suyo parecía un reflejo de su nerviosismo oculto. La tensión en el aire era palpable y casi dolorosa. Me preparé para lo que estaba a punto de suceder. Al pasar los minutos, sentí que mi estrategia funcionaba. Él no sospechaba que yo había fingido tragar las pastillas. Cada segundo que pasaba aumentaba mi seguridad interna. Podía ver claramente sus pequeños gestos de impaciencia. La adrenalina me mantenía alerta y concentrada. Era un juego peligroso, pero cada detalle me acercaba a la verdad que necesitaba. En ese momento, comprendí que la paciencia sería mi mejor aliada. No había necesidad de precipitarme. Todo dependía de observar con atención. Cada pequeña señal que él emitía era una pieza del rompecabezas. Mi mente analizaba cada gesto con precisión. Sabía que debía mantener la calma hasta que surgiera la oportunidad perfecta. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Finalmente, el momento decisivo estaba cerca, y lo sentí en el aire. Cada latido de mi corazón me recordaba la gravedad de la situación. Todo estaba listo para enfrentar la verdad y ver lo que realmente él planeaba. La tensión, el miedo y la adrenalina se mezclaban en mi interior. Era la noche que cambiaría todo, y debía estar preparada para cada consecuencia. Mientras él creía que yo había tomado las pastillas, mi mente estaba alerta a cada detalle. Cada gesto suyo, cada movimiento, era una posible pista de lo que realmente contenían.
Observaba cuidadosamente cómo manipulaba los frascos y cómo miraba alrededor con cierta tensión. La sensación de descubrir la verdad me llenaba de determinación y miedo. Cada segundo contaba, y yo debía mantener mi actuación perfecta. Sabía que cualquier descuido podía arruinar todo. Al revisar mentalmente los frascos, recordé los cambios que había notado en mí misma. Cansancio extremo, confusión y sensación de vulnerabilidad. Todo apuntaba a que esas pastillas no eran inocentes. Cada evidencia que reunía confirmaba mis sospechas y aumentaba mi alarma. La necesidad de protegerme y actuar con cuidado se volvió primordial. Todo indicaba que la verdad estaba justo frente a mis ojos. Decidí registrar mentalmente cada detalle para tener pruebas en caso de emergencia. No podía arriesgarme a confrontarlo sin fundamentos claros. Cada movimiento suyo se convertía en un indicio más de su intención. La tensión era insoportable, pero también estimulante, como un desafío que debía superar. La astucia y la paciencia eran mis únicas aliadas. Sabía que cada detalle contaba en el momento de enfrentar la situación. Mientras fingía, noté algo que me dejó helada. Un pequeño frasco que él creía oculto estaba a la vista, y pude identificar su contenido. Era la evidencia definitiva de que me estaba drogando. Sentí una mezcla de miedo, rabia y alivio. El peligro era real, pero la verdad me daba poder. Era la confirmación de mis peores temores y la base para mi próximo paso. El miedo inicial se transformó en claridad. Sabía que debía actuar con inteligencia y precisión. Cada señal que él me había dado se alineaba con lo que ahora veía claramente. La evidencia era innegable y me daba fuerza para planear mi estrategia. Cada minuto que pasaba fortalecía mi resolución. Sabía que enfrentarlo sería inevitable, pero ahora estaba preparada. Finalmente, comprendí que tenía el control de la situación. Aunque él intentaba manipularme, yo tenía la verdad de mi lado. La evidencia era mi escudo y mi arma al mismo tiempo. Cada pensamiento estaba enfocado en protegerme y exponer la realidad. La tensión se mezclaba con la certeza de que el momento decisivo se acercaba. Estaba lista para el enfrentamiento que cambiaría todo. Con la evidencia frente a mí, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Era el momento de planear cómo confrontarlo sin ponerme en peligro. Cada detalle que había observado se convirtió en una pieza clave de mi estrategia. Analicé sus hábitos, sus reacciones y sus rutinas nocturnas. Debía elegir el momento perfecto para actuar. La preparación mental se volvió crucial para lo que estaba por venir. Decidí que la confrontación debía ser gradual, sin alertarlo. No podía mostrar miedo ni sospechas. Cada palabra y gesto debían ser calculados. Mientras más calma aparentara, más segura estaría. Mi objetivo era exponer la verdad sin arriesgar mi seguridad. Cada segundo que pasaba fortalecía mi resolución y claridad. Mientras planificaba, recordé todas las señales de advertencia que había ignorado antes. Cada pequeño detalle ahora tenía sentido. Me di cuenta de cuánto había confiado ciegamente y cuánto riesgo corría. La ira y la decepción se mezclaban con el miedo, creando una determinación firme. Era hora de transformar esa vulnerabilidad en fuerza. Cada pensamiento se enfocaba en protegerme y exponerlo. También consideré qué haría si intentaba negar o manipular la situación. Necesitaba tener respaldo y evidencia clara. La planificación incluía respuestas concretas y estrategias de defensa. Mi objetivo era mantener el control sin importar cómo reaccionara. Sentía que cada decisión me acercaba a la justicia que merecía. La paciencia y la astucia eran mis mejores armas. Decidí preparar un espacio seguro para la confrontación. Quería asegurarme de tener salida y apoyo si fuera necesario. Cada detalle logístico era parte de mi plan. Sabía que la situación podía volverse peligrosa rápidamente. Todo debía estar listo antes de que él sospechara algo. La planificación minuciosa me daba confianza y sensación de control. Finalmente, comprendí que estaba lista para enfrentar la verdad. La preparación me daba poder y seguridad. Cada acción estaba cuidadosamente calculada. Sabía que el momento decisivo estaba cerca y que debía mantener la calma absoluta. La estrategia estaba lista, y solo restaba ejecutarla. Cada pensamiento se centraba en protegerme y revelar lo que él intentaba ocultar. Llegó el momento que había estado esperando con tanta tensión. Sabía que debía mantener la calma y mostrar seguridad. Cada palabra que decía debía ser medida, cada gesto cuidadosamente controlado. Él no sospechaba que yo sabía la verdad. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras me preparaba para hablar. Sabía que cualquier vacilación podía ponerme en peligro. Empecé la conversación con calma, fingiendo tranquilidad y confianza.
Cada frase que pronunciaba estaba diseñada para provocarlo sutilmente. Observaba sus reacciones, buscando señales de culpa o nerviosismo. La tensión en la habitación era palpable. Cada gesto suyo confirmaba que mis sospechas eran correctas. Mi mente estaba alerta, lista para cualquier respuesta inesperada. Mientras hablábamos, noté cómo su seguridad se desmoronaba lentamente. Sus palabras vacilaban, sus ojos evitaban los míos. La evidencia que había reunido parecía pesar más que sus excusas. Sentí una mezcla de alivio y poder al ver su reacción. Cada minuto confirmaba que mi plan estaba funcionando. La verdad estaba saliendo a la luz poco a poco. No le permití interrumpirme ni desviar la conversación. Cada intento de manipulación lo bloqueaba con calma y firmeza. Mi voz mantenía la autoridad que necesitaba para sostener la confrontación. Cada detalle que mencionaba era una prueba irrefutable. Su nerviosismo crecía, mientras yo me mantenía segura. La sensación de control se apoderaba de mí gradualmente. A medida que avanzaba la conversación, sentí cómo cambiaba el ambiente. La tensión inicial se transformó en claridad y resolución. Sabía que estaba protegiéndome y exponiendo la verdad al mismo tiempo. Cada evidencia que mostraba reforzaba mi posición. Él ya no tenía escapatoria ni excusa. La confrontación estaba cumpliendo su propósito. Finalmente, comprendí que había logrado mi objetivo. La verdad estaba frente a nosotros, y él no podía negarla. La adrenalina se mezclaba con alivio y satisfacción. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en mi vida. Mi determinación y paciencia habían dado fruto. Había enfrentado el peligro y salido más fuerte y consciente que nunca. Después de la confrontación, el ambiente cambió completamente. La tensión que había estado presente durante meses comenzó a disiparse lentamente. Él no podía negar lo que había ocurrido, y eso lo hacía vulnerable. Yo sentía una mezcla de alivio y empoderamiento. La verdad, por fin estaba fuera del secreto que me había mantenido atrapada. Cada respiración era un recordatorio de mi fuerza y determinación. Comenzaron a surgir las primeras consecuencias de sus acciones. Las mentiras y manipulaciones ya no podían sostenerse. La confianza se rompió irremediablemente y la relación cambió para siempre. Sentí una mezcla de tristeza y liberación al ver la realidad frente a mí. La sensación de vulnerabilidad inicial se transformó en poder personal. Cada decisión que había tomado me llevaba a un lugar de seguridad y claridad. Su actitud comenzó a reflejar culpa y arrepentimiento. Aunque intentaba justificarse, sus excusas sonaban vacías y débiles. Mi paciencia y preparación habían hecho que enfrentara la verdad sin poder manipularme. Cada gesto suyo confirmaba lo que ya sabía. La evidencia que había recopilado era irrefutable. Finalmente, podía respirar sin miedo, sabiendo que estaba protegida. También me di cuenta de cómo este momento afectaba mi autoestima. Enfrentar la situación y salir adelante fortaleció mi confianza. Sabía que no estaba sola y que podía protegerme. Cada pequeño triunfo personal aumentaba mi seguridad. Comprendí que la verdad tenía el poder de transformar mi vida. La experiencia dolorosa se convirtió en una lección de fuerza y resiliencia. Las consecuencias no solo fueron emocionales, sino también prácticas. Tomé decisiones importantes sobre mi futuro y seguridad. No podía permitir que su comportamiento volviera a ponerme en riesgo. Cada acción estaba orientada a mantenerme protegida y consciente de mi entorno. La planificación y la valentía demostraron ser clave para superar el peligro. La vida estaba tomando un rumbo más seguro y claro para mí. Finalmente, comprendí que enfrentar la verdad era solo el comienzo. Cada lección aprendida fortalecía mi capacidad de decisión y juicio. La experiencia me enseñó a confiar en mi intuición y a actuar con determinación. Cada paso que había dado me acercaba a una vida más libre y segura. El miedo inicial se transformó en aprendizaje y empoderamiento. Sabía que, a partir de ahora, nada me detendría frente a situaciones de peligro o manipulación. Después de enfrentar la verdad, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La sensación de miedo y vulnerabilidad empezó a desvanecerse. Cada acción que tomaba me recordaba que ahora tenía el control. La seguridad personal se convirtió en mi prioridad absoluta. Comencé a planear mi vida con claridad y determinación. Cada decisión estaba orientada a protegerme y a reconstruir mi bienestar. Empecé a establecer límites claros y firmes. Sabía que debía protegerme de cualquier intento de manipulación futura. Cada límite que imponía fortalecía mi confianza. Mi voz y mis decisiones empezaban a ser escuchadas y respetadas. Sentí que recuperaba poder sobre mi propio destino. La sensación de autonomía me llenaba de satisfacción y tranquilidad.
También trabajé en reconstruir mi autoestima y confianza. Los meses de miedo y manipulación habían dejado cicatrices emocionales, pero cada día sentía que me fortalecía más. Comprendí que tenía derecho a cuidar de mí misma y de mis emociones. Cada paso hacia la recuperación era una victoria silenciosa. El control sobre mi vida estaba volviendo lentamente a mis manos. Aprendí a confiar en mi intuición más que nunca. Cada señal, cada detalle, se volvió una guía para tomar decisiones. La experiencia me enseñó a ser más cautelosa y consciente de mi entorno. No permitiría que alguien volviera a ponerme en una situación de vulnerabilidad. Cada lección estaba basada en seguridad y claridad. Mi vida empezaba a reflejar la fuerza que había descubierto en mí misma. También fortalecí mis relaciones cercanas. Compartir lo que había vivido con personas de confianza me permitió encontrar apoyo y perspectiva. Cada conversación me daba seguridad y comprensión. Sentía que no estaba sola y que podía enfrentar cualquier desafío. La conexión con otros reforzaba mi sensación de control. Cada día me recordaba que tenía un sistema de apoyo sólido y confiable. Finalmente, comprendí que recuperar el control era un proceso continuo. Cada acción, cada decisión me acercaba más a la libertad y a la seguridad emocional. La experiencia dolorosa se transformó en un aprendizaje invaluable. La fuerza que descubrí en mí misma era más poderosa que cualquier miedo. Sabía que a partir de ahora mi vida estaba en mis manos, y nada ni nadie podría arrebatármela. Después de todo lo que ocurrió, sentí la necesidad de reflexionar profundamente. Cada momento de miedo y tensión me enseñó algo valioso sobre mí misma. Comprendí cuánto podía soportar y cómo reaccionar ante situaciones extremas. La experiencia me hizo más consciente de mis límites y fortalezas. Cada recuerdo, aunque doloroso, tenía una lección escondida. Reflexionar me permitió entender que la vida me había preparado para este desafío. Recordé cómo había confiado en alguien que traicionó esa confianza. Ese aprendizaje fue duro pero necesario. Ahora sé que no debo dar confianza ciega a nadie, sin conocer sus verdaderas intenciones. La prudencia se convirtió en una herramienta esencial para protegerme. Cada paso que doy en la vida ahora está basado en conciencia y seguridad. Reflexionar sobre esto fortaleció mi capacidad de decisión. También comprendí el valor de la paciencia y la planificación. Cada acción que tomé durante el proceso fue cuidadosamente pensada. La calma y la estrategia demostraron ser más poderosas que la impulsividad. Entender que podía actuar sin ponerme en peligro me dio fuerza. Cada momento de tensión se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Reflexionar me permitió valorar el poder de la astucia y la previsión. Además, entendí la importancia de la intuición femenina. Mi instinto me guió desde el principio, incluso cuando dudaba de mí misma. Aprender a confiar en esa voz interior fue crucial para enfrentar la situación. Cada decisión basada en intuición reforzó mi seguridad y claridad. Reconocer mi instinto como un recurso vital cambió mi manera de enfrentar problemas. Reflexionar sobre esto me hizo más fuerte y segura. La experiencia también me enseñó a no subestimar los pequeños detalles. Cada gesto, cada palabra, cada indicio era una pieza del rompecabezas. La atención minuciosa a esos detalles me permitió descubrir la verdad. Reflexionar me mostró que la observación y la paciencia pueden salvarnos de situaciones peligrosas. Cada lección aprendida se convirtió en un faro para el futuro. La reflexión fortaleció mi capacidad de análisis y prevención. Finalmente, comprendí que todo lo vivido me había transformado. La mujer que enfrentó el miedo y la manipulación se convirtió en alguien más fuerte y consciente. Cada desafío superado reforzó mi resiliencia. Reflexionar sobre mi experiencia me dio claridad y seguridad para el futuro. La vida había puesto a prueba mi fortaleza, y había salido victoriosa. Esta reflexión me preparó para enfrentar cualquier situación que viniera. Tras todo lo vivido, supe que era momento de comenzar de nuevo. La experiencia me enseñó a valorar mi seguridad y bienestar por encima de todo. Cada decisión que tomaba estaba ahora basada en mi protección y claridad. Sentía que un peso enorme se había levantado de mis hombros. La vida me ofrecía la oportunidad de reconstruirme y elegir mi camino. Cada día era un paso hacia la libertad y la paz interior. Decidí enfocarme en mí misma y en mi crecimiento personal. Recuperar mi autonomía se convirtió en mi prioridad principal. Cada actividad, cada relación, debía fortalecer mi seguridad y autoestima. La independencia emocional me daba poder y tranquilidad. Comprendí que podía ser feliz sin depender de alguien que me dañara. Cada lección reflejaba la fuerza y determinación que había descubierto en mí misma.
También aprendí a establecer límites claros con los demás. La experiencia me enseñó que la protección personal es un acto de amor propio. No permitiría que nadie volviera a ponerme en una situación de peligro. Cada límite que impongo me recuerda que mi bienestar es lo más importante. La seguridad se convirtió en un valor no negociable. Esta lección me acompañaría toda la vida, guiando mis decisiones. A su vez, comencé a reconstruir mis relaciones de confianza. Compartir lo vivido con personas cercanas me permitió recibir apoyo y comprensión. La conexión con otros me fortaleció y me recordó que no estaba sola. Cada relación basada en respeto y cuidado se volvió más valiosa que nunca. Aprendí a rodearme de quienes realmente me apoyan. Esta red de seguridad me daba tranquilidad y fuerza para seguir adelante. La experiencia también me impulsó a valorar cada momento y vivir con más conciencia. Comprendí que la vida es frágil y que debemos cuidarnos. Cada decisión que tomo ahora está impregnada de reflexión y precaución. La libertad de actuar con seguridad se volvió un tesoro invaluable. Cada día representa una oportunidad para crecer y protegerme. La vida me ofrecía un nuevo capítulo lleno de posibilidades y seguridad. Finalmente comprendí que el verdadero poder reside en uno mismo. La mujer que enfrentó el miedo y la manipulación salió más fuerte y sabia. Cada desafío superado me preparó para cualquier obstáculo futuro. La vida había puesto a prueba mi fortaleza y resiliencia, y había salido victoriosa. Con cada respiración, sentía que mi libertad y control estaban restaurados. Este era el comienzo de una nueva etapa, donde yo decidía mi destino. Después de todo lo vivido, comprendí que la verdad siempre sale a la luz. Cada desafío que enfrenté me enseñó a confiar en mi intuición y en mi fuerza interior. La experiencia, aunque dolorosa, me hizo más consciente y segura de mí misma. Aprendí que la paciencia, la observación y la estrategia son herramientas poderosas. Cada paso que di me acercó a recuperar mi vida y mi bienestar. La libertad y la seguridad personal se convirtieron en mis mayores logros. Quiero que recuerdes que nadie tiene derecho a dañarte o manipularte. La protección personal y la autoestima son fundamentales. Cada uno de nosotros merece vivir sin miedo y con claridad. Aprender a reconocer las señales y actuar con determinación puede cambiarlo todo. Esta historia es un recordatorio de que la valentía y la astucia nos empoderan. No tengas miedo de tomar el control de tu vida cuando sea necesario. Si alguna vez te encuentras en una situación peligrosa o manipuladora, confía en tu intuición. Observa, analiza y planifica antes de actuar. Cada decisión consciente puede marcar la diferencia entre vulnerabilidad y seguridad. La experiencia me enseñó que el miedo puede convertirse en fuerza si sabemos cómo manejarlo. Nunca subestimes el poder de tu instinto y tu determinación. Cada pequeño paso hacia la protección personal es un triunfo. Reflexiona sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicarlo en tu vida. La resiliencia y la fortaleza no surgen de la comodidad, sino de los desafíos. Cada experiencia difícil puede transformarse en un aprendizaje valioso. Reconocer nuestro propio poder nos permite actuar con claridad y confianza. Aprender de lo vivido nos prepara para enfrentar cualquier obstáculo futuro. La libertad y la seguridad dependen de nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. Si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar, compártela con quienes puedan necesitarla. No estás solo, y cada historia de superación puede ayudar a otros a protegerse y empoderarse. Comentar tu opinión también es una forma de participar y aprender de otros puntos de vista. Cada interacción fortalece nuestra comunidad y nos conecta a experiencias similares. Tu voz y tu experiencia también tienen valor. No dudes en ser parte de este espacio de reflexión y aprendizaje. Finalmente te invito a suscribirte para recibir más historias y aprendizajes que inspiran. Comparte este video para que más personas puedan aprender a protegerse y empoderarse. Comenta tu opinión y experiencias, porque tu participación enriquece nuestra comunidad. Juntos podemos crear un espacio de apoyo y conciencia. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, tu seguridad y bienestar siempre son lo primero. La valentía y la determinación te guiarán hacia un futuro más libre y seguro.